Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Usted me va a acompañar ahí al capítulo 7 de 2 de Corintios, el versículo 6. Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Es decir, no solamente con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La actitud de la iglesia en ese momento de reconocimiento. Y qué bendición es que cuando somos exhortados, somos reprendidos, tengamos una actitud de reconocimiento. Bien, 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó, o sea, fue difícil para ellos. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. Hubo una exhortación, ellos se sintieron mal, pero el sentirse mal no los enfureció, no los alejó, no los apartó, sino que los hermanos corintios tuvieron una actitud de arrepentimiento. El término con que se habla acá de arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud. O sea, hubo un dolor, porque el verdadero arrepentimiento es cuando hay dolor por haberle fallado a Dios. Y el concepto de arrepentimiento es un giro de 180 grados, o sea, yo voy hacia el norte y cambio hacia el sur. El arrepentimiento es ese cambio que hay. Dice, me gozo porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. Qué bueno, porque entonces no perdió a ninguno de aquellos a quienes había exhortado. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Note algo, y algunas personas en la vida cristiana lo han sentido. Cuando alguien llega al Señor de una vida de pecado y reconoce al Señor en su corazón, hay un momento de dolor, pero el dolor que siente no es de amargura. Bueno, hay quienes lloran de rabia, que no va a generar cambio, sino que va a generar resentimiento. Pero la tristeza que es según Dios, a la persona la va a llevar a una actitud totalmente diferente. Y es algo especial, lo que tiene que suceder en nosotros. Muchos habían cambiado hacia Pablo hasta ese momento. Y la actitud que tomaron con Pablo fue diferente. Pablo fundó la iglesia, ellos se levantan en contra. Cuando llega la reprensión de parte de Dios, entonces ellos volvieron a aceptarlo a él como el padre espiritual, aceptaron la posición que Dios le había colocado a él, que era como una autoridad apostólica delante de la iglesia. Recuerde que la Sagrada Escritura dice que debemos de fundamentar la fe en el fundamento que habían sido colocados por los profetas y por los apóstoles. Claro, está hablando de los 12 apóstoles. Entonces, se arrepienten de la actitud que tienen contra el apóstol Pablo y le manifiestan el cariño que sienten, y entonces comienza una nueva relación entre los hermanos y el apóstol. Y ahí es cuando se cierra esa situación que está ocurriendo con la iglesia de Corinto. Vámonos para el capítulo 2, el versículo 5. Y vamos a mirar una actitud de arrepentimiento también. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando del sentir que hay en la iglesia frente a una situación de un hermano. Y es una posición especial, porque somos un cuerpo. Como cuerpo somos uno. Y cuando hay una situación con una persona del cuerpo, el cuerpo debe sentir dolor. Una situación hacia un hermano enfermo que ha vuelto atrás, que ha entrado en rebeldía, el cuerpo siente eso. Como cuerpo somos afectados. Mire que en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando había un pecado y en medio del pueblo había un anatema, que era el que había inquirido, el sufrimiento lo tenía todo el pueblo. Y ya pues los resultados, ¿cierto? Ellos perdían las guerras, venían opresiones, todo eso era consecuencia de un pecado que había cometido un miembro del cuerpo. Entonces dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. En el caso que está hablando de un hermano que ha cometido algo que el cuerpo lo ha sentido, y la actitud de la iglesia del Señor hacia ese hermano debe ser de perdón. Es difícil,
Vivimos unas épocas donde uno ve dos posiciones. Las iglesias que cuando en la membresía sucede algo, todo queda encubierto, todo queda tapado, no sucedió nada y la gente hace y deshace. Pero se ve la otra posición, que es cuando alguien ha fallado y todo el mundo le cae encima, lo desprecia, lo persigue. Si hay alguien que ha fallado y ha afectado a la iglesia, pues hay duelo. Pero cuando esa persona se arrepiente, la iglesia tiene que tener la actitud de Cristo. Y la actitud que si hay arrepentimiento, ¿qué hay que hacer? Perdonarle. Es más, la Biblia dice que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces dice, por lo cual os ruego, verso 8, que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que de vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y mire el propósito, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué especial es que la iglesia tenga esa actitud, porque si tiene esa actitud con el hermano que ha fallado, no va a salir corriendo. ¿Qué es lo primero que siente una persona cuando le ha fallado a Dios? No volver, vergüenza. ¿Qué tal si un hermano fallara en la iglesia, en algún aspecto moral, y lo parara al frente de la congregación y le diría, aquí está este hermano o esta hermana que fue descubierto en el mismo acto del adulterio? ¿Quién vuelve? Pero ¿qué tal si el hermano o la hermana fallaron y la iglesia asume una actitud de acercarse, de apoyarle? No es felicitarlo por el pecado, pero es sentir el dolor. Tiene que haber arrepentimiento de la persona. De lo contrario, no va a ver que la persona va a seguir en la misma vida. Pero cuando la iglesia tiene esa madurez de acercarse y de ayudarle, es una bendición muy grande. Esta persona ha afectado la comunión de la iglesia. ¿Por qué no decirlo? Es un ofensor. Pero la bendición es que la mayoría de la iglesia en general, deben de brindar frente a esta situación apoyo. ¿Qué es la disciplina? El concepto que tenemos normal de la disciplina es que es castigo. No, hermano, la disciplina no es castigo. ¿Qué es la disciplina para un hermano? Es un tiempo donde no es despreciada la persona, al contrario, es un tiempo donde se necesita más atención. Cuando alguien está enfermo, entonces lo tiramos a la última pieza y que se defienda solo y que se muera ya de inanición. Es cuando más cuidado requiere. Es cuando más cerquita hay que estar, es cuando hay que hacerle las terapias, tenerle el alimento al tiempo. Sería lo mismo, hay que estar cerca, ministrarle, ayudarle. Esa es la disciplina. La disciplina no es fácil. Cuando alguien ha abandonado, por ejemplo, la búsqueda de Dios, es como cuando un deportista ha abandonado la dinámica del deporte. La dinámica del deporte, ¿en qué se basa? En entrenamiento permanente. En la práctica del deporte hay cansancio, hay fatiga, hay jornadas arduas. Y cuando alguien deja el deporte por un mes, 2 meses, 3 meses y vuelve, cuando alguien entra en la disciplina nuevamente espiritual, le va a costar. ¿Usted no nota que el que vuelve atrás es muy difícil que se levante? ¿Y qué tal si le caigamos todos encima? Hay que llevarlo a la disciplina. Aún Hebreos habla de que en el momento, al presente, no va a causar alegría, pero cuando la persona se ejercita, vuelve nuevamente a ese proceso, ¿cuál es el resultado? Llega el gozo cuando a través de ella somos ejercitados. El propósito de una disciplina espiritual es levantar al hermano, no es darle un castigo. Bien, en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. La disciplina nos va a ayudar, pero tenemos que mirar algunas acciones. La primera acción yo la veo en el versículo 6. Vamos a Corintios, no estamos en Gálatas ya. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La disciplina que ya se hizo, que ya se dio, fue colocada y amén. No se le puede exigir más. Cuando uno es perfeccionista con un hijo, no lo logra porque los hijos son tan imperfectos como nosotros. Entonces la primera posición es no aplastar a la persona que estamos disciplinando. Dice con espíritu de mansedumbre. El segundo paso está entre el versículo 7 y el 10 que dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis de perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasía tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros, si sois obedientes en todo, y al que de vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Bien, ese perdón tiene una raíz que nos va a llevar a lo que es la gracia. Entonces hay que tratarle con gracia. Y gracia es un regalo que no es merecido. Bien, hay que darle ese regalo del perdón. ¿Por qué se lo damos? ¿Porque lo merece
De pronto no. El perdón se otorga a alguien que no lo merece. Nosotros los seres humanos querríamos perdonar a la persona de una manera. Por ejemplo, usted ha visto estos días los abusadores. Ya volvió como que lo normal en las noticias. Entonces a un abusador le dieron 10 años, 20 años. Y escucha uno a la mamá del niño abusado que dice, a mí no me parece. Le deben de dar siquiera unas 3 o 4 cadenas perpetuas. O la pena de muerte. Se satisfacería en algo el odio que siento ahora. Veíamos en uno de esos programas de fin de semana que narran situaciones de la vida y hacen investigaciones a una mujer que fue hasta la cárcel a visitar, creo que era al asesino de un hijo de una hija, y fue y lo visitó y lo abrazó, y ella estaba apelando por él. Entonces uno miraba eso y decía, Dios mío, esta mujer sí lo perdonó, porque a ella le parecía que la pena que le dieron era demasiado alta, que él podría tener una esperanza de vida, que lo ve muy joven, que es un error que alguien podría colocar, una actitud de gracia. ¿Y qué actitud asumimos nosotros? Uno, no aplastarles, como nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. Segundo, perdonarlos en la presencia del Señor, y Dios conoce el corazón. ¿Usted ha visto los niños de escuela dominical? Pídale perdón. Y casi que el niño le dice al otro, yo te perdono, bobo. Hay que tratar con ellos hasta que se entiendan. Y ahí no es como Jesús dijo que hay que hacer como niños. Y entonces esa es la actitud de niños de nosotros. De verdad debemos de alcanzar el perdón. Porque es en la presencia de Dios. Si uno se da cuenta cuando 2 personas o 2 hijos no se perdonan, que lo hacen porque uno está encima, qué situación tan difícil frente a esto. El verso 7 nos habla de la actitud nuestra también. Al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle. ¿Y qué? El segundo punto, la consolación, hermano. El animar a una persona. ¿Qué puede sentir alguien que ha caído de la gracia de Dios? Cuando sabe que le falló a Dios. Cuando es consciente. Hermano, ser consciente de fallarle a Dios no es fácil. Ananías y Zafira mintieron. Ellos no tuvieron la oportunidad, porque cuando fueron confrontados cayeron inmediatamente muertos. Pero una persona podría darse cuenta que cayó de la gracia de Dios, puede volver atrás. Hay un texto en Hebreos 10:26 que dice que después de nosotros haber pisoteado la sangre de Cristo queda una expectación de juicio. Su gracia no termina ahí. Algunos aplican ese texto y ya, hay que mirar todo el contexto. Ya Dios conmigo no más. Entonces ya no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Y lo triste que yo he visto es que cuando nosotros como congregación despreciamos a un hermano, hay hermanos que piensan que la única iglesia del Señor es una congregación. Entonces imagina un hermano se va a esta congregación y todos nosotros lo declaramos hijo del diablo. ¿A dónde pega él? ¿Qué esperanzas tiene él? Ah, no, yo lo voy a servir al diablo, ya soy del diablo, entonces a trabajar con él. Hay posiciones, porque el mismo Pablo que está hablando esto, nos habla de Alejandro el Cardelero, está hablando de estos que le presentaron situaciones difíciles. ¿Qué hizo Pablo? Entregó a Satanás, pero ¿para qué lo entregó? Para que sus cuerpos sufrieran y bajo esa situación se arrepintieran, porque no se habían arrepentido de verdad. Es una persona perversa en la iglesia, que ha abusado de la gracia de la iglesia y que sigue pervirtiendo la iglesia, y que es reprendido, y que en la primera oportunidad que le den vuelve nuevamente. Hay un momento donde la iglesia hay que expulsar al perverso ese. Ese tipo de perversos Pablo le entrega su cuerpo a Satanás para ver si su alma se salva. Tampoco es que lo condenó, porque siempre tiene que haber una puerta abierta. Si Dios no la cierra, la oportunidad en vida de arrepentimiento. Hay algunos en la Biblia que uno ve que al final se cayeron de la gracia de Dios y mueren en el pecado. Y uno ve a los que no arrepintieron. Y la pregunta es, hermano, ¿será que se salvó? Es que la gracia de Dios es muy grande. ¿Se arrepintió? No, ni Dios puede llevarlos al cielo. Y la Biblia dice, por tu corazón no arrepentido. Ya la Biblia juzga ese tipo de cosas. No nos corresponde a nosotros. Como espirituales, si juzgamos las actitudes que no son de Dios. En la pedagogía le enseñan mucho uno de eso. El niño que roba le dice a los papás, usted es un ladrón. No, hermano, si el niño todavía no es consciente de muchas cosas, hay que decirle, hijo, eso es robar. El que practica el pecado se hace pecado. El que vive del robo y es su vida y no se arrepiente de eso es un ladrón. Pero un niño que ha fallado, una persona que no es consecuente a. Por ejemplo, nosotros ya no vivimos en el pecado. Por eso decimos en muchas ocasiones, venimos de una vida de pecado. Hoy nos llamó a la santidad. Y es inusual que una persona que viva en santidad viva en el pecado. Es decir, que somos pecadores. En ese sentido sería una herejía. Tenemos naturaleza pecaminosa luchando con la espiritual. Hay una guerra. Y cuando la espiritual no la alimento, pues se levanta el pecado en nuestras vidas. Pero no vivimos en el pecado. O sea, no somos pecadores habituados al pecado, ya veníamos de esa vida. Hoy somos hijos de Dios, llamados a la santidad. Por eso cualquier cosita feíta, su familia mismo le dice, vea, y evangélico. Porque lo que está diciendo es, oiga, increíble que una persona que no debería, porque cuando usted lo juzgan así, le estás diciendo, es raro,
en una persona que usted no se debe ver esa práctica en esa situación del pecado, pero venimos del pecado. ¿O quién de los hermanos que está aquí puede asegurar que no va a pecar más? Si guardamos los principios de Dios, abrimos el corazón y dependemos de Dios, ni siquiera nosotros mismos, la gracia de Dios nos sostendrá. Tenemos una convicción y un deseo de agradar a Dios, de una vida que agrade. Y cuando nos bautizamos, ese deseo de vivir una vida piadosa, pero dependemos de la gracia de Dios. Y Dios nos podrá sostener hasta la venida del Señor en su gracia mientras tengamos ese corazón. Es la diferencia. Es un cuarto paso. El primero es no aplastarlo, el segundo es perdonarlo, tercero consolarlo y cuarto, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermano, la confirmación de amor es muy... Hoy en día el mundo tiene un concepto perdido del amor. Los hombres cuando quieren tener sexo con las novias dicen, deme la prueba de amor. O sea, si usted está conmigo significa que me amó. Eso no es una prueba de amor. Confirmar la prueba de amor es estar dispuesto al perdón. Es estar dispuesto a recibirle y estar dispuesto a olvidar lo que la persona hizo. Hemos hablado del perdón. Esposos todavía sacando en cara lo que pasó hace 3, 4, 5, 8 meses, años. Hermano, si ya se perdonó, Hebreos 10 nos habla de la forma en que Dios perdona. Y nunca más me acordaré de tus pecados. En cambio, nosotros tenemos el concepto de que yo perdono, pero no olvido. Y no es así. ¿Por qué? Ese verso 11 nos decía, ¿no? Hermano, porque es que Satanás socava. Veíamos en unas predicaciones anteriores, antes de la caída viene el orgullo y la altivez de espíritu. O sea, Satanás va minando. A una persona, el diablo, la va minando. El trabajo de Satanás es terrible. Uno no cae de la noche a la mañana. Hay síntomas. El orgullo, la altivez de espíritu. Y ese es el peligro cuando una persona se le va dando autoridad, poder. Una persona mientras no tenga esas cosas va a ser sencilla y humilde. Una persona cuando tiene cierto nivel, entonces ya no le pueden hablar. Ya no le pueden ver las faltas. En el caso de la iglesia del Señor, nosotros tenemos que tener una actitud muy asequible frente a eso. Amén. Se ve muy feo en la iglesia los grupitos que se pueden formar. Entonces los hermanos que tienen cierto nivel económico se unen y van a sus fincas y hacen sus cosas y no se juntan con los pobres porque ¿para qué con este pobre? Si hay que llevarlo, hay que ayudarle, hay que colaborarle con... En cambio entre los riquitos nos va muy bien a todos. No. Es una forma... Esos 4 puntos que acabamos de ver, de perdonar a un hermano y de mantener la integridad dentro del cuerpo de Cristo para que cuando se presenten conflictos sean solucionados como cuerpo de Cristo, porque es mantener la unidad del cuerpo sin obstáculos. Versículo 12 nos va a hablar del viaje que el apóstol Pablo emprende, porque él mandó a Tito hasta Corinto y le dijo que se encontraban ¿en dónde? En Troas. Él necesitaba encontrarse con Tito porque Tito también le iba a dar el informe de lo que estaba aconteciendo. Entonces él está en Éfeso, creo que es Hechos 19 el que está hablando de viaje a Éfeso, después va a Troas para poder desarrollar la obra que el Señor le había dado, pero él estaba muy preocupado por la obra del Señor. Entonces nos habla que fue a Macedonia, porque por allá habría de pasar Tito. Entonces dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí entonces hasta Macedonia. Cuando él llega a Macedonia, pues la cosa no fue como tan fácil, porque la Escritura nos va a hablar que él estuvo lleno de problemas, de dificultades, hubo muchas tribulaciones alrededor de la vida del apóstol Pablo, que invadieron también su vida con muchos temores. En el 7:5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera y conflictos de dentro. Duro. Que los ataques vengan de afuera es fácil. De lo de afuera hay gente que no lo maneja, pero uno en el Señor aprende a manejarlo. El enemigo sabe por dónde ataca. Al apóstol Pablo, hoy lo nombramos como el gran apóstol, pero él tuvo mucho rechazo por los hermanos en la fe, por el pasado que él había tenido. Pero cuando llega Tito y se encuentra con Pablo, a él lo acongojaba porque él había sido el instrumento de Dios para la iglesia de Corinto. Y Tito le da el informe a Pablo, ya él trae un mensaje muy positivo, que es lo que estábamos refiriendo. Entonces, todas esas congojas que él vivió en aquellos lugares, Troas, Macedonia, fue una consolación. Ya hubo algo en el corazón de Pablo que era el deseo de compartir con ellos, de tener momentos con ellos de comunión, porque él sentía que los hermanos eran sus hijos espirituales. Y es algo especial. De eso que en esta noche hemos visto,
Yo quisiera concluir con algo que le podríamos llamar cómo desarrollar o cómo llegar hasta ese desarrollo ministerial eficaz, a tener un ministerio eficaz. Para uno tener un ministerio eficaz, en el caso de Pablo que fue acusado y todo, pero que Dios lo sacó en blanco, es tener una vida limpia con los hombres y con Dios. No tenga deudas morales con nadie. Tenga paz con Dios y con los hombres. Sería el primer paso para que logremos ese desarrollo eficaz en el servicio a Dios. En cualquier área de la iglesia, desde el servir en la escuela dominical, los sugieres, los que sirven en la cocina, en cualquier área. El carácter de uno, el Señor lo va a moldear. Qué difícil puede ser uno en la cocina. Algunos han tenido que salir de allí porque afectó su vida espiritual. Pero Dios va formando el carácter. Amén. Lo otro, si el que está sirviendo al Señor lo hace en la carne, va a fracasar. Porque se puede tocar el piano como un talento, la guitarra, el bajo, cualquier instrumento. Se puede, pero no atrae las consecuencias como porque la dificultad. A mí me da duro que nosotros estamos formando gente en el altar. Y me da duro algunas situaciones y a gente que hoy están en el altar o han estado, en algún momento alguna persona ha tenido que estar sentada. Es más fácil observar a los que están adelante que a los que están allá sentados. En el caso de la iglesia. Entonces, malas actitudes, todo el mundo las ve. Cuando se han presentado situaciones con gente del altar, la gente se acerca y dice, pastor, vea a esa persona, sus actitudes. Eso se ve. 2, el ataque por los hermanos o por Satanás es evidente. Entonces, colocar una persona a servir en la iglesia es colocar una persona que el enemigo va a atacar. Si esa persona no es espiritual, esa posición que le dieron va a ser para fracasar. Se le va a subir a la cabeza o se va a llenar de motivos porque todo el mundo le va a criticar y no aguanto más, no soporto más, me están criticando, me están tratando mal. Prácticamente ese cargo que se le da a esa persona es para maldición. Podría serlo. Otro, nosotros tenemos que meditar permanentemente en lo que es correcto. ¿Por qué no decir mejor insistir? Pablo no tuvo paz hasta que la iglesia de Corintios caminó bajo los principios bíblicos. Y ya cuando vio que la iglesia entendió, para él fue una bendición muy grande. Y lo otro es que siempre van a venir momentos de desierto. Entonces uno tiene que estar preparado para las preocupaciones y el desánimo. No todo es un oasis. Entre oasis y oasis hay desierto. Y Dios no forma los desiertos. Entonces no piense que en la iglesia todo es chévere. Hay momentos, hay tratos. Uno tiene que entender que la formación de Dios a uno. ¿Qué es hermanito? Hermano, no es ese hermanito. Dios usó hasta Faraón para formar al pueblo de Israel. ¿Cómo no va a usar a un hermano en la fe? Pero hay algo que es confiar en que Dios va a obrar. Cuando les hablaba estos días de la señal de Dios para mi matrimonio con mi esposa, les decía, ¿qué fue lo que nos sostenía a nosotros? El hecho de que Dios nos haya dicho que es su voluntad. Y en los momentos de dificultades decíamos, no, pero si Dios nos unió es por algo. Y pasamos las crisis, porque teníamos confianza de que Dios nos había unido. Cuando una persona llega aquí a la iglesia es porque Dios la trajo. Y lo primero que uno le dice a la gente es, hermano, usted lo trajo el Señor, tomémonos un espacio. ¿Por qué? Porque si es así, usted va a sentir bendición en la iglesia. Y usted va a ser de bendición en la iglesia. Pero si uno forza que por tener gente en la iglesia, por tener números, por los ingresos en otras áreas, la gente en la iglesia, así no funciona. La gente se sostiene acá es porque sabe que Dios los trajo y tienen la confianza y la convicción de estar en este lugar en Dios. Amén. Cuando usted está en los caminos del Señor, esos momentos de desierto los va a superar porque tiene una convicción en Dios. No va a dejar sus responsabilidades tiradas, mucho menos la vida cristiana. Una canción cristiana dice que Dios nunca dijo que no habrían problemas, pero la canción dice, y pues es muy bíblica, que en medio de los problemas tendríamos paz. La paz de Dios. Los problemas están ahí, todos. Yo creo que si usted no lo tiene hoy, no descanse. Antes de la tormenta viene una calma. Y usted dice, ay, todo está bien, agárrese. Ore más, busque más, métase más con Dios porque después de esto va a venir algo necesario. No ande con miedo ni temores, ande confiado en Dios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.